Muy buenas tardes, estamos aquí en Publicaciones Ábaco y hoy, 24 de abril, en la Feria Internacional del Libro, tenemos un gran invitado, el señor rector Javier Ruiz, que siempre ha estado con nosotros en la familia Ábaco y hoy nos trae una excelente historia de la cual vamos a hablar en la tarde de hoy. Bienvenido, rector Javier. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, César Augusto. Y a todos bienvenidos a esta nueva exposición de la Feria del Libro. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. No, a ti por haber aceptado, pero por traernos acá esta historia tan novedosa. Bueno, en la tarde de hoy tenemos una novedad para Ábaco y es este cuento llamado Los hijos del algoritmo roto. Entonces vamos a hablar con Javier el porqué de esta historia, por qué este color, por qué estas imágenes, por qué este nombre. Tengo un montón de preguntas de esta historia tan disruptiva, de una historia apocalíptica, de una historia que nos lleva a otros escenarios totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados a leer o escuchar en las narrativas, una narrativa realmente distópica. Entonces, quisiera que tú nos contaras un poquito por qué este relato del tecnofeudalismo, Javier. Sí, señora, precisamente eso es lo que se busca, generar una realidad alterna, poshumanista, ni siquiera es posapocalíptica. El tema con el tecnofeudalismo es porque vivimos en una sociedad que ha normalizado el uso del algoritmo, el uso de las redes sociales, ¿sí? Y cómo esas redes sociales determinan nuestra forma de interpretar la vida. Y parto de un hecho o de un concepto, y es que Cassirer, un autor alemán, Ernest Cassirer, habla del animal simbólico. Y es que el hombre es un animal simbólico que interpreta el mundo a partir de símbolos y de construcciones con significado, ¿sí? Y a partir de esas interpretaciones simbólicas genera una idea de lo que es el mundo, ¿sí? Entonces, uno de esos escenarios simbólicos, por ejemplo, podría ser el religioso. En el caso de del capítulo octavo, que es el que estoy presentando acá, hace referencia lo simbólico a todo el universo en el que vive, el faro por donde baja, por donde los muchachos caminan, Lucinda y Telémaco, caminan por unos escenarios. Hay unas interpretaciones del mundo un poco ácidas, ¿sí? Y lo que se busca es precisamente construir una nueva narrativa. Una narrativa que rompa con los paradigmas de lo que nosotros entenderíamos como literatura ligera. En mi formación como artista plástico, yo veo el mundo a partir de lo simbólico. Entonces, no solamente interpreto el mundo de lo simbólico, sino que genero representaciones del mundo. Y esa representación del mundo apela a lo simbólico, ¿sí? Apela a lo que conocemos del mundo para que el espectador lo interprete. Aquí yo construyo una nueva estética, ¿sí? Una nueva estética ácida. Lo que busco también es que en cada párrafo tengamos un cuadro de imágenes. Entonces es para leer un párrafo y entender y comprender la relación entre las palabras y entre los conceptos que empiezan a emerger, porque este es un ejercicio libre, es un ejercicio en el que las ideas empiezan a brotar a medida que se va escribiendo. Es un ejercicio bien complicado el de la escritura. Bueno, y tú nos pusiste en un lugar también complicado de la interpretación de esta narrativa, ¿no? Voy a tomar solo un fragmento.
Y creo que con ese fragmento que voy a leer, pues estamos evidenciando lo que tú acabas de decirnos, ¿no? A ver si de pronto nos explicas un poco, porque hay una gran cantidad de símbolos, de términos, como tú dices, que de pronto, tal vez para el joven nacido lector, para el niño, el adolescente, algunas cosas serán muy obvias y otras realmente serán muy novedosas. Y para nosotros, la generación que no tenemos el chip incrustado, pues realmente no somos ni neodigitales ni nada por el estilo. Entonces creo que sí nos genera bastantes dudas y una angustia narrativa aquí con este texto que tú hiciste. Dice, el tecnofeudalismo, en esos tiempos de piedra radioactiva y mármol autoconducente, no precedía ni controlaba el devenir de los océanos rojos, solo se alimentaba de datos y capturaba la atención de sus usuarios, explorando sus mentes para establecer un viejo modelo de estéticas vacías. De ahí que su hegemonía corporativista hubiese sido condenada al olvido y un aparente error falsamente corregido y finalmente oculto en los sótanos electrónicos del código naranja, hace que éste se etiquete bajo un título vikingo perdido. Core. Core. No, es que hay una cantidad de cosas de las que tendríamos que hablar, empezando por las referencias que haces del grupo de música, de rock, de también, punk, sí. el color, ¿no?, de este texto, de esta producción, las imágenes, ese mundo que como sin tiempo, sin lugar, lugar sin lugar, ¿no? Como que... No lugar, sí. No lugar. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de este párrafo que acabo de leer. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, esto lo lleva a un escenario posapocalíptico, poshumanista, en donde el ser ha perdido su alma y ahora lo que prima en ese universo son los datos. Entonces, ¿qué hace el tecnofeudalismo? El tecnofeudalismo recoge información, recoge datos, y esos datos los usa para vendernos productos, ¿sí? O en este caso para vendernos productos. Entonces, ¿qué me pasa a mí cuando estoy facebookeando? Entonces yo estoy con el Facebook y estoy mirando cosas y me interesó una silla reclinable, lo de ayer. Bueno, entonces me interesó, hice clic y abrió la ventana, ¿sí? Me interesó y vi que valía tanto. Listo, cerré. Pero de pronto se lo compartí a mi esposa. Entonces, en el hecho de haber abierto el link y haberlo compartido, se abrió una gran compuerta porque empieza a asociar otras sillas distintas, también de la misma categoría de sillas reclinables para escritorio, en fin. Y te bombardean. Y empieza a bombardearme información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Las corporaciones, que son las dueñas de los datos, así como los datos bancarios, hay todo tipo de datos, todo tipo de información, se alimentan de esa información para observar, analizar, perfilar a las personas, a los sujetos, y hacer de esto dominar el universo simbólico de las personas. Jean-Jacques Rancière habla acerca del alineamiento estético y político. Entonces dice que hay formas en que lo político define qué se dice, qué se puede pensar, qué se puede decir, cómo se puede pensar, cómo se puede analizar el mundo, y esto repercute en la manera en que los sujetos ven la vida, el concepto de mundo. Heidegger, el que se murió ahorita hace poquito, hay uno que se murió hace poquito, que es del lenguaje. Hace poco murió. Chomsky. Bueno,
no recuerdo, hay tantos autores. Entonces, ese alinderamiento, esos límites del universo estético, nos los está definiendo esa plataforma. Esas plataformas. Entonces nos está diciendo qué pensar, cómo pensar el mundo, ¿sí? Hasta dónde son los límites éticos y morales en ese universo. Y precisamente es un grito de decir, oiga, despertemos porque nos están manejando nuestra vida. Ya no somos tan libres como pensábamos y estamos trabajando o ofreciéndole información a las corporaciones para que éstas nos vendan productos, que es un momento de capitalismo, ¿sí? Entonces, precisamente el tecnofeudalismo lo que hace es analizar críticamente, desde una postura sociológica, cómo es el fenómeno de las redes sociales, y no solo de las redes sociales, sino de todo el universo tecnológico que hay a nuestro alrededor. Ahora hay unos robots que lo van a cuidar a uno cuando sea viejo. Tienden la cama. ¿Sí? ¿Y no te gusta? Me fascina. Y eso es un problema, porque va a reemplazar a las personas. Ya un robot va a ser mi compañero en mi vejez. Va a ser el que me va a traer la pastilla, el que me va a decir, levántese que tiene que moverse. Este reloj me dice cada 2 horas, levántese porque tiene que hacer ejercicio. ¿Sí? Entonces, de alguna manera lo están gobernando a uno todos los mecanismos. Este también es uno de ellos. En el celular, pues, recoge todos los dispositivos, el radio, la alarma, la memoria. Hace unos años nosotros manejábamos una libretica de teléfonos. Y ahí anotábamos todas las cosas. Anotábamos y nos sabíamos los números telefónicos de mi mamá. Ya no lo sabemos. ¿Sí? Yo le pregunto a los estudiantes, ¿se sabe el número de su mamá? Algunos todavía dan, pero muchos no tienen ni idea. Yo no me sé el número de mi mamá, pero me acuerdo del número telefónico de la casa, de hace 20 años. ¿Sí? El teléfono el clásico. de disco, ¿sí? Entonces, este fenómeno tecnológico que está gobernándonos, lo está haciendo de una manera sigilosa. Lo naturalizamos y no nos hemos dado cuenta en qué momento nos colonizaron, pero ya estamos siendo colonizados. Entonces, toda esta referencia es, una vez ha perdido el ser humano el dominio, emerge este tipo de mundo, ¿sí? Entonces son tiempos de piedra radioactiva. No estamos nada que un loco bombardee con una bomba nuclear otro país. No, nada. Estábamos cerca. Nada. De mármol autoconducente. Hay una metáfora de la piedra y el mármol muy usada entre los poetas como referencia a la muerte, ¿no? No precedía ni controlaba el devenir de los océanos rojos. Hay un libro que se llama Los océanos rojos, que habla acerca de esos nuevos escenarios en la búsqueda de mercados, océanos azules y océanos rojos, ¿sí? Solo se alimentaba de datos y captura la atención de los usuarios explorando sus mentes para establecer un viejo modelo de estéticas vacías. Este es un momento de estéticas vacías. De ahí que su hegemonía corporativista hubiese sido condenada al olvido, y un aparente error falsamente corregido y finalmente oculto en los sótanos electrónicos del código naranja hace que este se etiquete bajo un título vikingo perdido, core. ¿Y qué es el core? Aquí hay un subíndice, expresión de juventud danesa o noruega para decir vamos o empecemos, ¿sí? Entonces el core es como la máquina. El core es la máquina que aún sigue viva, que pensaban en este universo, pensaban que eso era del pasado, pero aún sigue viva y sigue gobernando en lo que Foucault denominaba como vigilancia panóptica. Bueno, yo veo aquí que tú quisiste hacer un texto literario, ¿cierto? Un cuento, una narrativa, pero es toda una crítica a un sistema económico, a un sistema tecnológico, al devenir de la sociedad, al devenir de las personas.
Es una crítica social a un fenómeno, a una problemática social fuerte, ¿sí? Tiene muchos elementos, hay mucha intertextualidad aquí. Digamos que para un joven, un adolescente, tal vez les toca mirar muchísimos contextos, ¿no? Para comprenderlo. Y en este caso, por ejemplo, algo que me parece interesante es el personaje principal. Hablemos un poquito, ya no del contexto, que aquí hablamos de un contexto económico, político, social, ¿sí? Estos tiempos digitales, pero me interesa mucho el personaje principal de esta historia, que es Telémaco. Telémaco, que es el hijo de Ulises, el personaje de la Odisea, de esta historia de la mitología griega, de la literatura antigua, donde él sale a buscar a su padre porque no llega, ya lleva más de 15, 17 años por fuera, y ¿dónde está su papá? Entonces sale en búsqueda de su papá, y ese recorrido lo hace madurar, lo hace crecer a este joven. Y pues tú tomas como referencia, como a este personaje, le colocas este nombre que tiene una gran simbología. Y entonces, bueno, hablemos un poquito de Telémaco. ¿Por qué Telémaco en esta historia del algoritmo roto en una época como esta? Representación social de la realidad. Entonces, la representación social de la realidad es un concepto antiguo que fue reciclado por Luhmann y Berger y Luhmann en los 60, 68. Pero ese término, ese concepto ya se había trabajado. ¿Qué es la representación social? Una forma, en la forma en que significamos el mundo en colectivo, ¿sí? Entonces nosotros le damos un valor muy especial a la Feria del Libro. Para nosotros la Feria del Libro significa un escenario de cultura, un escenario de la búsqueda de la verdad. Todavía seguimos buscando la verdad y venimos aquí a buscar el libro que me interesa para que me recree o para que me alimente. Cada uno tiene pero son convocados. Yo abordo el análisis de esa realidad social a partir de 3 elementos: el mito, el rito y el discurso. El mito hace referencia a Telémaco. Solo me voy a quedar con eso. Entonces, el mito. Efectivamente, Odiseo sale en un viaje, ¿sí? Y en ese viaje dura muchos años, hasta su vejez. Sale joven, ya recién nacido su bebé, muchos años. Y Telémaco es hijo también con su esposa Penélope. Penélope, sí. En Ítaca. En Ítaca, sí, señor. Entonces, Telémaco es un hijo que está en la búsqueda de su padre. Crece en la ausencia de su padre. No tenía su padre, pero creció y acompañó, ¿sí? Entonces, en esta búsqueda, esta nueva búsqueda, esta resignificación, que es la palabra, del mito de Telémaco, ya él deja de buscar a su padre y está en la búsqueda de la conciencia propia. Está en búsqueda de una verdad. Paréntesis. Algo en mí vive todavía en el nihilismo. Y en el nihilismo, yo creo que Picasso era un poco nihilista, porque Picasso me enseñó que para construir hay que romper. Y Nietzsche me enseñó también eso. Por eso. Y Nietzsche también, ¿sabe qué me enseñó? Con Charly García me enseñaron los dos una cosa, y es que todo es mentira. Esa es la base de la construcción social de la realidad. Como todo es una mentira, podemos construir nuestra propia realidad. ¿Sí? Entonces, por eso el algoritmo roto. El algoritmo roto. A romper. Porque tú estás rompiendo la narrativa, ¿no? Estás rompiendo esa narrativa tradicional. Por eso es tan disruptivo, ¿no? El uso de todas estas palabras, la forma en que es el discurso que le das a los personajes, la manera en que entran los personajes. El hecho de colocar el texto como capítulo 8.
¿Sí es el capítulo octavo? El capítulo octavo. Sí, Y entonces, ¿dónde están los otros 7 capítulos? ¿Sí? No los encontramos. ¿Dónde están los otros 7? ¿Sí? Y así por el estilo. Bueno, sigo con Telémaco y llego allá. Bueno, Construir un texto no es fácil. Y tenía el reto de construir algo completamente diferente, que no lo hubiera encontrado en las estanterías. ¿Sí? ¿Por qué capítulo octavo? Porque es que la vida no es lineal, no es que una cosa me lleve a la otra y lineal, no es que el proyecto de vida de uno sea lineal y que una cosa me lleve a otra, sino que como una bala, derechito, ¿no? Eso más bien parece como el vuelo de una mariposa. ¿Sí? Ya publiqué el 1, fui lineal ahí. Publiqué el 1 con la Universidad de Tolima. Y el capítulo 1, fui afortunado, porque en el capítulo 1 se publicó un artículo científico sobre el tecnofeudalismo, explicando todas las variables que tiene el tecnofeudalismo. Y mi idea también era, bueno, ya lo dije de manera científica como me lo exige la academia, ahora lo quiero hacer como yo quiero. Quiero explicarlo de otra forma. Y que la literatura me dio esa posibilidad, me libera, ¿sí? No tengo aquí que tener un marco teórico, aunque lo tiene. sí, No claro. tiene que tener una introducción, unas conclusiones, aunque están ahí metidas. Sí, sí lo tiene. Tiene todo. Entonces pasan muchos eventos. Sí, incluso Telémaco hace parte de una pandilla. Y en esa pandilla hay diferentes. Es una pandilla buena, no es una pandilla que haga males. Es una pandilla subversiva. ¿Sí? Entonces se reúnen, está Rufus y hay otros personajes. Está Luciana, no. Esta apareció en este capítulo, pero está Lulú. Lulú vende relojes rotos. El sin tiempo. Rufus, y El ahí hombre hablo sin sobre el tiempo. Esto habla de la cuarta dimensión. ¿Sí? Entonces es totalmente desquiciado. Y quería que fuera desquiciado mucho más radical. Pero el paso del tiempo me hizo que fuera tomando una forma más estructurada. Aunque no lo parezca, esta ya es una forma mucho más estructurada de cuando nació. Para que me atreviera a decirle a César Augusto y a Abaco, tengo este producto, publiquémoslo. Y César Augusto y Abaco me dijeron, hagámosle. Está un poquito loco, pero hagámosle. Porque es que Abaco apoya las ideas locas y produce ideas locas. Muchas cosas, y ahí nos hemos apoyado mutuamente. ¿Sí? Bueno, otra cosita de don Telémaco. Entonces, Telémaco busca el origen perdido dentro del sistema. Es todavía ese rezago de humanidad en medio de todo eso tecnológico. Y hay otra característica de este universo, y es que no es solamente tecnológico, sino que tiene trazas de algo orgánico, porque la tecnología se está descomponiendo, se está deshaciendo. Bueno, ¿qué reto tienes ahora con el algoritmo, con los hijos del algoritmo? Porque los hijos del algoritmo somos todos entonces. ¿Sí? ¿Tú eres un hijo del algoritmo? No, ¿Roto? yo no soy un hijo del algoritmo, soy un sujeto manejado por el algoritmo. Yo soy víctima del algoritmo. ¿Quiénes son los hijos del algoritmo roto? Una vez la humanidad pierde la batalla, puro Terminator. Váyase para el universo del Terminator. Ese es ahí. Pero el Terminator 1. En ese universo entonces perdimos los humanos la batalla y fuimos gobernados completamente por el algoritmo. Cuando digo algoritmo me refiero a todo lo corporativo y tecnológico, sí, que determina hasta cómo vemos la forma del mundo. ¿Sí? Ellos sí son los hijos del algoritmo. Telémaco es mi tataranieto. Ni siquiera es mi tataranieto porque van a pasar varias generaciones. ¿Sí? Y se va a transformar el mundo. ¿Sí? Eso es un poco apocalíptico. O sea, es una saga.
Es una saga, sí señora, yo siempre la he pensado como una saga. Entonces, este es el capítulo 8, son 10, y el capítulo 0, me voy a hacer un poquito a avisar de cómo es el tema, ocurre en el mundo prehispánico, ocurre en el mundo de los mayas, ocurre los en el mixtecas. mundo de los mexicas. Ah, bueno, mexicas. Los mexicas, los teotihuacanes. Te tengo otra pregunta y es, nosotros estamos en el contexto escolar, en el contexto de los colegios, tú haces parte de una comunidad educativa. Esta historia que tiene una gran cantidad de adjetivos, ¿sí? Que es distópica, que es disruptiva, que es poshumanista. Bueno, tú dices que post-apocalíptica, ¿cierto? ¿Cómo la podemos llevar al contexto escolar? ¿Te interesa hacerlo? ¿Quieres que esta historia llegue a los jóvenes de los colegios? ¿Qué quieres hacer con esta historia? Además de hacer toda la crítica que tú haces de la sociedad y todo el enfoque crítico que haces, ¿qué quieres hacer con tu obra? ¿O cómo la ves en el contexto escolar? La verdad, No lo he pensado. no quiero ser grosero, pero no me importa. ¿Por qué? Porque yo actualmente genero artículos científicos sobre la estética, sobre la escuela, sobre la relación entre escuela y tecnología, ¿sí? Que son funcionalistas. Buscan abordar el fenómeno de la escuela para, digamos que resignificar y buscar otros escenarios de lo que es la escuela a partir de lo simbólico. Entonces, esta obra fue hecha para recrear una forma diferente para un público que creo que aún no está. Porque es bastante disruptivo. No espero que sea un artículo comercial. Este no. Este espero que sea un objeto artístico, único e irrepetible. ¿Sí? Ah, bueno. Y que le recrea una imagen, que le genera una imagen. Muchas. Cada párrafo es un cuadro. ¿Sí? Entonces, no tiene ese fin, aunque si llega a la escuela, sería una maravilla, pero no creo que llegue a la escuela. No, ¿por qué no? Claro. Hoy, ¿sí? Claro, chévere. Pero fabuloso, fabuloso, parece porque súper. nos permite abrir las puertas y llevar este diálogo a la escuela. Nos permite hablar con los chicos y abrirles nuevas formas y plantearles otros mundos posibles. Cuando yo estaba leyendo el cuento, me llevó a relacionarlo con unas obras, y no sé si se puede clasificar en esa literatura de ciencia ficción, en esa literatura como un poco, por ejemplo, relacionada con George Orwell, 1984, con Fahrenheit 451, como que a mí me llevó a estas obras literarias, ¿sí? Entonces como que yo sentía que tiene esa línea, un poco de ese tipo de literatura, y no sé, bueno, tú ya nos has dicho cómo la has clasificado. Yo insisto en que yo creo que es muy pertinente, me parece maravillosa para llevarlo a los jóvenes, a los chicos, me parece increíble para abordar una cantidad de temas. Y pues felicitarte por este trabajo, por esta creación tan hermosa, tan interesante, y que te hayas lanzado a hacer esta catarsis y a llevarnos a un pensamiento divergente a través de estas líneas, a través de la historia de Telemaco en este mundo, en este mundo digital, ¿no? Es Tecnofeudalista. Tecnofeudalista. Una última cosa, la música. Ay, sí, La música está presente. Y es que la orientación que tuve fue fundamentalmente algo que me hubiera gustado ser, como si yo tuviera otra vez 20 años, y a mí me gusta el tema del post-punk, no el punk, sino el post-punk, que son atuendos negros, ¿sí? El sonido industrial, ¿sí? Entonces, está acompañada de esa estética, ¿sí?
y cada capítulo quieres tiene pasar. un número distinto y tiene unos diferentes autores. En esta oportunidad encontré tres, bueno, encontré dos y uno que ya lo tenía en mi panorama. Dentro de mi panorama estaba la estética de Slipknot, que se ponen máscaras como de Halloween, no de Halloween, como la película Halloween, ¿sí? Que se ponen máscaras que son como de jugadores de esto que va con el palito y con el disco. Hockey, hockey? sí señor, ¿sí? Pero también hay uno que se llama Death SS, que es muy por el estilo Marilyn Manson, ¿sí? Y hay otro que se llama Ghost, que es todo ritual, se viste como un sacerdote de rojo, entonces es como medio malvado también, la estética. Entonces eso me llamó mucho la atención, entonces yo tomaba extractos, letras, fragmentos de sus textos, de sus letras, y los llevaba al diálogo. Entonces hacen parte integral. Entonces es un cuento para escuchar esa música mientras uno la va leyendo. Entonces como que lo ambienta uno, ¿sí? Y va generando toda esa estética de la noche, de lo marginal. Todavía existe lo marginal. Aquí están, mira, este Slipknot, mira. Me encantan, mira, son unos diablos completos, mira. Sí, mira esas máscaras como Poltergeist. Mira esta máscara, claro. Esta es la estética que me encanta, ¿sí? Entonces lo que hago es recrearla y traerla. Y mira, también el fondo negro, Sí, rojo, absolutamente negro. Sí, sí, Debemos similar. corregirlos y decirles que hagan mascaritas a sus no. imágenes. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias, Patricia. Muchas No. gracias, César Augusto, por invitarme nuevamente. Y nos veremos el próximo año con algo comercial, con algo para el aula y con algo para los maestros. Voy a traerles estéticas, socioestética en el aula. Y vamos a analizar los fenómenos que ocurren en el aula desde una postura crítica. Análisis del discurso simbólico te voy a traer en la próxima oportunidad. Señor, con el señor Van Dyke. No, pues lo que hacemos, yo creo que aquí tú podrías ir a presentar esta historia a los colegios de la manera en que lo haces, llevas la música. Lo voy a hacer. Bueno. Voy a vender. Bueno, te voy a invitar al colegio. No, Bueno, muchísimas gracias. muchas gracias. Entonces, esto es Los hijos del algoritmo roto, de Publicaciones ABA, pues esta es la novedad 2026. Estamos aquí con el autor Javier Ruiz, que nos contó todo el fondo, el porqué de esta historia y hacia dónde quiere ir con esta hermosísima historia apocalíptica y post-humanidad.